¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia? ¿Te han rechazado en un establecimiento a pesar de tener dinero para pagar? Piensa en cómo te hizo sentir ese momento. Imagina a un hombre sin hogar con una enfermedad terminal mostrando su dinero mientras pide un simple café caliente, siendo expulsado de una panadería a empujones ante miradas indiferentes. Lo que nadie esperaba era que en ese preciso instante una de las mayores leyendas del deporte mundial, Michael Jordan, entrara por la puerta y presenciara cada segundo de esa humillación. Ese encuentro no fue casualidad. ¿Por qué un ícono mundial se detendría por un completo desconocido? ¿Y qué secreto devastador albergaba ese hombre sin hogar? ¿Uno tan poderoso como para conmover incluso a una leyenda? Sigue viendo para descubrirlo. El viento otoñal cortante soplaba sin piedad por las calles de la ciudad mientras George se acercaba a las puertas de la panadería Taylor. Sus pasos eran pesados, arrastrados por el peso de una vida que se le escapaba con cada respiración dificultosa. El reflejo en la puerta de cristal pulido no era el de un hombre de 47 años que aparentaba 70, con la piel pálida como el papel, ojos hundidos con profundas ojeras y una barba desaliñada que no ocultaba las señales del sufrimiento. Su cabello gris, enredado por el viento, enmarcaba un rostro que claramente había visto días mejores, mucho mejores. George dudó un momento, sus dedos huesudos aferraban nerviosamente las pocas monedas en billetes arrugados que guardaba en el bolsillo de su abrigo desgastado. No era solo el frío lo que le hacía temblar las manos. Era el miedo. Miedo a las miradas, miedo al rechazo que conocía demasiado bien. Respiró hondo, sintiendo el dolor punzante en los pulmones. El diagnóstico aún resonaba en su mente como una sentencia irrevocable. 3 meses, quizá 4 con suerte, había dicho el médico de la clínica en un tono que mezclaba compasión e impotencia. Con un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo, George abrió la puerta y lo recibió el embriagador aroma a pan recién hecho y café recién hecho. El calor del interior contrastaba violentamente con el frío de la calle y la frialdad emocional que estaba a punto de afrontar. Una campanilla anunció su llegada y varios pares de ojos se volvieron hacia él por un instante, para luego apartar la mirada rápidamente, como si la tristeza pudiera ser contagiosa. George se dirigió a una mesa vacía en un rincón, sus pasos resonaban en el repentino silencio que su presencia había creado. Se sentó con cuidado, como si sus huesos fueran a romperse en cualquier momento. Y quizás podrían. Esta podría ser mi última comida, pensó, mirando el menú plastificado sobre la mesa. El médico dijo, no me queda mucho tiempo y ya ni siquiera puedo saborear la comida. Pero un café caliente. Un café caliente y un trozo de pan, tal vez, que aún pueda disfrutar. El pensamiento le hizo llorar, y se secó rápidamente con la manga del abrigo. No quería parecer más patético de lo que ya se sentía. Aún tenía dinero. Aún podía pagar lo que consumía, un último atisbo de dignidad en un cuerpo que se desmoronaba. Desde la cocina, el señor Taylor observaba con creciente irritación. Su imperio de la harina y el azúcar, construido a lo largo de 20 años de duro trabajo, no era lugar para ese tipo de persona. Tenía una reputación que mantener, clientes de clase alta que no querían compartir espacio con la escoria de la calle. Se enderezó el cuello impecable de la camisa blanca y se ajustó la corbata, preparándose para la confrontación. La panadería Taylor's era conocida no solo por sus croissants perfectos, sino también por su ambiente refinado. Mesas de madera oscura, cómodos sillones, cuadros de paisajes europeos en las paredes. Un lugar donde los ejecutivos cerraban tratos con café de especialidad, donde las damas de la alta sociedad cotillaban discretamente sobre las últimas galas benéficas a las que asistían. Y allí, en ese rincón, una mancha gris y maloliente amenazaba con arruinar el ambiente cuidadosamente cuidado. El señor Taylor salió de la cocina como un toro a punto de embestir. Alto y corpulento, su rostro, normalmente amable con los clientes habituales, ahora estaba contorsionado en una máscara de disgusto. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, pero el tono no era de ayuda. Era amenazante. Recorrió a George con la mirada de pies a cabeza, sin disimular su repugnancia.
George tragó saliva con dificultad, la nuez de Adán subía y bajaba visiblemente en su delgado cuello como una ramita seca. Quiero un café y quizás un trozo de pan, dijo con voz ronca y baja, como si hasta sus palabras se avergonzaran de existir. El señor Taylor cruzó los brazos sobre su ancho pecho, impidiendo con su cuerpo ver la panadería que George pudiera haber tenido. Este no es lugar para gente como tú. Vete antes de que llame a la policía. Las palabras le impactaron como latigazos. George sintió que la humillación le quemaba la cara. Pero algo en su interior, quizá el diagnóstico terminal, quizá el último resquicio de coraje, le impidió levantarse de inmediato. En cambio, metió la mano temblorosa en el bolsillo y sacó unas monedas y billetes arrugados, colocándolos con cuidado sobre la mesa. Tengo dinero, dijo con voz débil. Puedo pagar. No pido caridad. Señor. Los ojos de Taylor se entrecerraron peligrosamente. El hecho de que el vagabundo tuviera dinero pareció enfurecerlo aún más, como si la mera existencia de esos billetes en manos tan sucias fuera un insulto personal. No me importa si tienes dinero. Lo que me preocupa es que estás ahuyentando a mis clientes con eso. Ese olor, esa apariencia. Con cada palabra, George parecía encogerse aún más en su silla. Los pocos clientes presentes fingieron no oír, algunos escondidos tras periódicos, otros repentinamente fascinados por la vista a través de la ventana. Nadie quería involucrarse. Nadie quería ver. Solo quiero un café caliente. Intentó George de nuevo, sintiendo que se le cortaba la respiración. Puedo pagar. Además, tengo cáncer. Por favor, tenga compasión. Por un breve instante, algo pareció parpadear en los ojos endurecidos del señor Taylor, una fugaz sombra de vacilación, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una rabia renovada, como si la mención de la enfermedad fuera un intento barato de manipulación. Compasión, gruñó, inclinándose hacia George, quien ahora podía oler el aliento mentolado del hombre. Esto no es una obra de caridad. Es un negocio respetable. Con un movimiento rápido, el señor Taylor tomó el dinero de la mesa, agarró el brazo esquelético de George y lo puso de pie. Te vas, de una forma u otra. George intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras lo arrastraban hacia la puerta. Lágrimas de dolor y humillación fluían ahora libremente, dejando rastros salados por sus mejillas hundidas. Un repentino mareo lo invadió. El mundo le daba vueltas. Por favor, susurró, más para sí mismo que para su agresor. Por favor. Fue en ese preciso instante, cuando la dignidad humana pareció abandonar la habitación, junto con cualquier atisbo de decencia, que la puerta de la panadería se abrió. El timbre volvió a sonar, pero esta vez anunció la llegada de una presencia muy diferente. Michael Jordan entró en la panadería como si pisara una cancha de baloncesto, con una confianza serena y una autoridad natural que provenían no solo de su imponente estatura, sino también de un aura de respeto merecido. A sus 63 años, las arrugas de su rostro realzaban la dignidad de un hombre que había vivido muchas vidas en una sola, leyenda del baloncesto, icono mundial, filántropo. Su mirada penetrante captó la escena al instante, el hombre frágil que arrastraban, el dueño furioso, los clientes silenciosos y cómplices. No tardó mucho en comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Jordan, con su voz tranquila cortando el aire tenso como una cuchilla afilada. El señor Taylor se quedó paralizado. Reconoció de inmediato a la figura legendaria que acababa de entrar en su establecimiento. Michael Jordan en su panadería. Su corazón latía con fuerza, pero no soltó el brazo de George. Solo me estoy deshaciendo de un problema, señor. No hay de qué preocuparse, dijo, intentando sonar despreocupado, como si solo estuviera eliminando un objeto incómodo, no a un ser humano. Jordan dio 2 pasos hacia adelante, con la mirada fija en el señor Taylor's. Había algo en esa mirada que hizo que el panadero tragara saliva. Parece que el problema no es este hombre, dijo Jordan, con la voz aún tranquila,
pero con una intensidad creciente que atrajo la atención de todos en la panadería. El problema parece ser la forma en que tratas a otro ser humano. El señor Taylor soltó el brazo de George como si se hubiera quemado de repente. George casi se desploma, sus frágiles piernas cedieron bajo su propio peso. Tras el esfuerzo de resistirse, Jordan se movió rápidamente, sujetándolo del codo con una delicadeza sorprendente para unas manos tan grandes y fuertes. ¿Estás bien?, le preguntó Jordan a George con genuina preocupación. George, conmocionado por haber sido tratado con humanidad después de tanto tiempo, solo asintió levemente, sin encontrar las palabras. Jordan entonces centró su atención en el señor Taylor, quien ahora palidecía y se sonrojaba furiosamente. Señor Jordan, es un honor tenerlo en mi humilde panadería, comenzó, con la voz repentinamente melosa. Si hubiera sabido que vendría, le habría preparado una bienvenida como es debido. En cuanto a esto, señaló vagamente a George. ¿Problema? Solo intento mantener el nivel del establecimiento. Seguro que lo entiendes. La sonrisa forzada del señor Taylor solo contrastaba con la seriedad del rostro de Jordan. La leyenda del baloncesto se acercó, erguido en toda su imponente estatura, mirando al panadero como si se tratara de algo particularmente desagradable pegado a la suela de un zapato. ¿Así se trata a un hombre que aún lucha por mantener su dignidad?, preguntó Jordan en voz baja, pero con una intensidad que hizo que el señor Taylor retrocediera involuntariamente. Está asustando a los clientes. El panadero intentó justificarse, pero ahora le temblaba la voz. Tengo un negocio que atender. El único que parece incómodo aquí eres tú, replicó Jordan, recorriendo con la mirada la panadería donde todos observaban abiertamente la confrontación. Este hombre tiene dinero para pagar. Tiene derecho a ser atendido como cualquier otro. Señor. Taylor abrió y cerró la boca varias veces, como pez fuera del agua, buscando desesperadamente argumentos. No es el tipo de cliente que queremos atraer, dijo finalmente, señalando con un gesto amplio a George, como si su mera apariencia fuera argumento suficiente. Entonces, algo cambió en la mirada de Jordan. Una sombra de profunda decepción, casi de tristeza, cruzó sus ojos. ¿Ves un trapo? Yo veo un ser humano, dijo Jordan, cada palabra pesada como el plomo. Alguien que sonreía, lloraba, amaba, soñaba. Alguien que tenía un nombre antes de que el mundo decidiera llamarlo vago. El silencio en la panadería era absoluto ahora. Algunos clientes habían bajado la cabeza, avergonzados de su propia inacción. Otros observaban con creciente respeto al hombre que usaba su fama no para exigir privilegios, sino para defender a alguien que la sociedad había desechado. El señor. Taylor abrió la boca para responder, pero Jordan levantó la mano, silenciándolo. Cuando miras a este hombre, continuó Jordan, señalando a George, que estaba a su lado con la mirada fija en el suelo, solo ves lo que no tiene. Ropa limpia, dirección fija, tal vez incluso higiene. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué tiene el que tú no tienes? El señor Taylor parpadeó, confundido. ¿Y qué sería? Valor, respondió Jordan con sencillez. El coraje de entrar aquí sabiendo exactamente cómo lo tratarían, pero aún así intentando aferrarse a su humanidad. El coraje de afrontar cada día con menos de lo mínimo que cualquier persona merece. George se levantó lentamente, sus ojos se encontraron con los de Jordan por primera vez. Había algo allí que no había visto en mucho tiempo. Respeto. ¿Sabes lo que veo cuando te miro?, le preguntó Jordan al señor Taylor, con la voz ahora cargada de una decepción punzante. Veo a un hombre que lo tiene todo, un negocio, salud, respeto social, pero que, de alguna manera, perdió lo único que realmente importa. La capacidad de ver más allá de las apariencias. El señor Taylor parecía haberse encogido varios centímetros. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido. Las palabras de Jordan habían tocado algo profundo, una verdad que no quería afrontar. No lo entiendes, murmuró, casi inaudiblemente. Tengo un negocio que dirigir.
¿Y qué clase de negocio prospera a costa de la dignidad humana?, preguntó Jordan, con la voz más suave, casi compasiva. ¿Qué clase de éxito se construye humillando a otros? Un silencio denso, pesado como un sudario, invadió la panadería. Nadie se movió. Nadie habló. Era como si todos contuvieran la respiración, testigos involuntarios de un momento que exponía verdades incómodas sobre la sociedad en la que vivían. Fue George quien finalmente rompió el silencio con una voz que parecía venir de lejos, frágil como el cristal, pero con una dignidad inesperada. Dijo: solo quería un café. Solo un café caliente. Antes de dudar, incapaz de terminar la frase, bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Jordan lo miró, comprendiendo más de lo que George había dicho en voz alta. Había una comprensión compartida, una percepción de la fragilidad de la vida que trascendía el estatus social o la fama. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jordan con dulzura. George, respondió, casi sorprendido de recordarlo. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba su nombre que por un instante temió haberlo olvidado. George, repitió Jordan, como si lo tuviera grabado en la memoria. Bueno, George, hoy no solo te daremos un café. Te trataremos como el ser humano que eres. Entonces Jordan se volvió hacia el señor Taylor, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Cuánto cuesta tu mejor café? ¿Y tu mejor sándwich? No, mejor aún, ¿cuánto cuesta tu mejor desayuno completo? El señor Taylor murmuró una cantidad, aún incapaz de mirar a Jordan a los ojos. Jordan sacó su billetera del bolsillo, sacó varios billetes, mucho más de la cantidad mencionada, y los puso en el mostrador. Esto debería cubrir el desayuno de George y quizás pagar una lección de humanidad para ti. Los demás clientes observaban, algunos con admiración, otros con vergüenza por no haber entrado. Una señora mayor incluso aplaudió en silencio. El señor Taylor miró el dinero, luego a Jordan, luego a George. Algo en su rostro cambió sutilmente. No era exactamente arrepentimiento, al menos no todavía, sino una grieta en el muro de prejuicios, una apertura a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, se hubiera equivocado. Lo haré. Prepararé el mejor desayuno de la casa, dijo finalmente, con una voz sorprendentemente suave. Jordan asintió, pero no sonrió. No es para mí. Es para George. Y me quedaré aquí para asegurarme de que lo traten como a cualquier otro cliente suyo. George observaba la escena con una expresión de incredulidad en su rostro demacrado. En cuestión de minutos, su vida cambió de una forma que jamás hubiera imaginado. Alguien lo defendía. Alguien lo trataba como a una persona, no como a cualquiera. Michael Jordan. Un hombre al que solo había visto en televisión cuando aún tenía un hogar. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de George, cayendo silenciosamente al suelo de la panadería. No era una lágrima de tristeza ni de humillación como tantas que había derramado en los últimos años. Era una lágrima de gratitud, de asombro, de una emoción tan profunda que no tenía nombre. El señor Taylor desapareció en la cocina, visiblemente conmocionado. Los demás clientes volvieron poco a poco a sus conversaciones y comidas, pero el ambiente había cambiado. Había una conciencia compartida en el aire, una sensación tangible de que algo importante acababa de suceder. Jordan se giró hacia George, quien aún parecía en shock. Vamos, siéntate, dijo, guiando al frágil hombre hacia una mesa. No la del rincón donde George había intentado esconderse, sino una mesa en el centro, a la vista de todos, como si dijera, este hombre pertenece aquí tanto como cualquiera de nosotros. George se sentó con cuidado, sin poder creer aún lo que estaba pasando. Sus manos temblaban aún más, no de miedo, sino de emoción. No sé cómo agradecerte, empezó, pero se le quebró la voz. Jordan se sentó frente a él, con los ojos al mismo nivel que George. No necesitas agradecerme. Solo recuerda que importas. No importa lo que pasó. No importa dónde estés ahora. Tu humanidad es intocable. Los ojos de George se llenaron de lágrimas de nuevo.
Hacía tanto tiempo que nadie me trataba así. Como a una persona. Eso es lo que eres, dijo Jordan con sencillez. Una persona con una historia, con sentimientos, con dignidad. Una joven camarera se acercó tímidamente a la mesa con 2 tazas de café humeante. Colocó uno delante de George y el otro delante de Jordan. El señor Taylor me pidió que le avisara que el desayuno completo estará listo en unos minutos, dijo, ofreciéndole a George una pequeña sonrisa, y él respondió, corre por cuenta de la casa. Jordan asintió, y una leve sonrisa finalmente suavizó su seriedad. Gracias. La camarera se alejó, y George contempló el café frente a él como si fuera el objeto más preciado del mundo. Con manos temblorosas, levantó la taza y bebió un pequeño sorbo. El calor del líquido se extendió por su frágil cuerpo, pero fue otro tipo de calor, el que nace de la dignidad restaurada, aunque solo fuera por un instante, lo que realmente lo reconfortó. Varios clientes, conmovidos por el ejemplo de Jordan, miraron a George no con asco ni indiferencia, sino con un nuevo tipo de reconocimiento. Un anciano incluso le dedicó un discreto saludo, un simple gesto que reconocía su humanidad. El señor Taylor reapareció unos minutos después, trayendo personalmente un plato rebosante de comida. Huevos, tocino, tostadas, fruta fresca. Lo puso delante de George con un cuidado que rozaba la reverencia. Espero que lo disfrutes, dijo en voz baja, casi un susurro. Había algo diferente en sus ojos ahora, algo que podría haber sido el comienzo del arrepentimiento. George miró el plato, luego al señor Taylor, luego a Jordan. Su barbilla temblaba con emoción contenida. Gracias, logró decir al fin. Señor. Taylor dudó, como si quisiera decir algo más, pero simplemente asintió brevemente antes de marcharse. Un silencio respetuoso envolvió la panadería mientras George comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Y quizás, en más de un sentido, lo era. Jordan permaneció sentado frente a él, bebiendo de vez en cuando su propio café, observándolo con una expresión que mezclaba compasión y una tranquila determinación. El aroma a café caliente y huevos recién hechos hizo que el estómago de George rugiera con fuerza. Cerró los ojos un instante, aspirando un aroma que hacía mucho que no percibía de cerca. Cuando los abrió de nuevo, Michael asintió levemente, animándolo a comer, y George comió. Comió como quien no ha visto comida en días, lo cual probablemente era cierto. Le temblaban los dedos al llevarse cada bocado a la boca. Comió en silencio, casi con desesperación, mientras Michael observaba con discreción, sin juzgarlo. El café se deslizó caliente por la garganta de George, provocando un calor que había olvidado que existía. La tostada desapareció en cuestión de minutos. Los huevos, el tocino, todo se consumió con una rapidez que delataba el hambre que sentía. Al final, George limpió el plato con un trozo de pan, sin dejar ni una miga. Mientras tanto, Michael simplemente sorbió su café, paciente, respetando lo que parecía un momento sagrado para un hombre hambriento. No hubo preguntas ni conversación, solo el sonido de los cubiertos en la respiración agitada de George mientras devoraba su comida. Cuando por fin terminó, George se recostó en su silla, con los ojos llenos de lágrimas. Un profundo suspiro escapó de sus labios resecos, el suspiro de quien por unos minutos había encontrado un pequeño remanso de paz. Gracias fue todo lo que pudo decir, una sola palabra llena de una gratitud indescriptible. Michael asintió, comprendiendo el peso de ese simple agradecimiento. ¿Quieres algo más?, preguntó Michael. George negó con la cabeza, con la mirada fija en la taza vacía que tenía delante. El silencio entre ellos estaba a punto de convertirse en algo más. Se formaban palabras, palabras que George no había compartido con nadie en mucho tiempo. No siempre fui así, comenzó con voz ronca. Tuve una vida. Una vida de verdad. Michael asintió, animándolo a continuar. Trabajaba de mecánico, continuó George, con la mirada perdida en sus recuerdos. Era bueno en eso, ¿sabes? Tenía las manos firmes. Conocía cada motor como si fuera una extensión de mi cuerpo.
Mientras George hablaba, sus dedos callosos trazaban el aire, como si aún sostuvieran herramientas invisibles, reparando coches que ya no estaban. La tienda donde trabajaba estaba en la calle Jefferson. Estaba allí todo el día, a veces hasta la noche. Los clientes siempre preguntaban por mí, decían que era el mejor. Es curioso cómo puede ser el mejor en algo de un día para otro. Se le quebró la voz. Mako permaneció en silencio, dejando espacio para que las palabras encontraran su camino. Yo también tenía una casa. No era gran cosa, pero lo era. Era nuestra. 3 habitaciones, un pequeño patio trasero donde cultivábamos tomates. A Marta, mi esposa, le encantaba hacer salsa de tomate casera. El olor llenaba toda la casa. Una breve sonrisa iluminó el rostro de George, pero se desvaneció rápidamente, como una vela apagada por el cruel viento de la realidad. ¿Y Sarah, mi hija? Su voz tembló al pronunciar el nombre. Tenía los ojos de su madre y mi sonrisa torcida. Era inteligente. Siempre tenía un libro en las manos. Quería ser doctora. Los ojos de George brillaron, pero no eran lágrimas de alegría. Eran el destello de un profundo dolor, una herida que nunca había sanado del todo. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, preguntó Mako con dulzura. George asintió, pasándose una mano por el pelo gris y sucio. Empezó despacio, como siempre. Una copa después del trabajo, luego 2, y luego una botella entera antes de llegar a casa. Sus manos volvieron a temblar, no de hambre esta vez, sino de vergüenza. Al principio me dije que me lo merecía. Había trabajado duro, ¿no? Me merecía descansar. Pero no se trataba de relajarse. Nunca lo fue. Mako se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en George. Se trataba de olvidar, continuó George. Olvidar que la vida que había construido no me parecía suficiente. Olvidar que cada día parecía una copia del anterior. Olvidando que me perdía lentamente en una rutina que me consumía. Hizo una pausa, con la mirada fija en sus manos temblorosas. El encargado de la tienda me advirtió 3 veces. La 4ª vez que llegué borracho y casi provoqué un accidente. No le quedó otra opción. Las facturas empezaron a acumularse. Marta trabajaba de enfermera y hacía turnos extra para compensar, pero no era suficiente. La voz de George se volvió más grave, casi un susurro confesional. La pelea empezó. Primero por el dinero, luego por todo. Prometí dejar de beber y rompí esa promesa ese mismo día. Cada promesa rota era como un ladrillo que se caía de nuestra casa. Hasta que un día no quedó nada. Michael observó en silencio, viendo al hombre frente a él revivir cada instante de su caída. Marta aguantó más de lo debido, intentó llevarme a grupos de apoyo, a terapia, lo intentó todo. Pero yo, me hundí más. Cuando finalmente decidió irse. No podía culparla. George tragó saliva con dificultad, con los ojos llenos de lágrimas. Sarah tenía 12 años. Estaba parada en la puerta, observándome empacar sus cosas. No dijo ni una palabra, solo me miró con esos ojos. Esos ojos que no entendían por qué el padre que amaba se había convertido en un extraño. Una lágrima se escapó, deslizándose lentamente por el rostro arrugado de George. Lo último que me dijo fue, papá, por favor, deja de beber. Por favor, acompáñennos. ¿Y saben lo que hice? Mako se quedó callado, honrando el peso de la confesión. Dije que lo haría. Dije que dejaría de beber y que los vería en una semana. Y entonces, en cuanto el coche de Marta dobló la esquina, abrí una botella. El silencio en la panadería parecía amplificar cada palabra. Algunos clientes fingieron no oír, pero era imposible no conmoverse ante una historia tan cruda de ruina personal. Perdí la casa 3 meses después. Ya no podía pagar el alquiler. Vendí casi todo lo que tenía. Lo que no vendí me lo robaron. Las noches que me desmayaba en los callejones, intentaba encontrar trabajo,
Pero ¿quién contrataría a un borracho tembloroso que ni siquiera podía sostener un destornillador? Michael le hizo una seña a la camarera para pedirle más café. George aceptó la taza llena con gratitud, con los ojos rojos y cansados. Los años pasaron como un rayo, de refugio en refugio, de acera en acera. A veces ganaba unas monedas lavando coches o cargando cajas. Nunca lo suficiente para reconstruir, solo lo suficiente para sobrevivir. Y para comprar más alcohol. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café caliente. ¿Sabes qué es lo peor de tocar fondo? Es darte cuenta de que aún puedes llegar más lejos. Michael asintió, con una mirada comprensiva. Intenté encontrarlos varias veces. Descubrí que se habían mudado a otro estado. Marta se volvió a casar con un dentista. Sarah fue a la universidad. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de George. Me alegré por ellos. De verdad. Merecían algo mejor de lo que yo podía darles. Pero eso no impidió que el vacío creciera en mi interior. El vacío que la bebida ya no podía llenar. George respiró hondo, el aire le entró con dificultad en los pulmones. Hacía 2 años que no bebía. Ni una sola gota. Michael arqueó las cejas, sorprendido por la revelación. Ocurrió después de pasar una noche en el hospital. Dijeron que tenía hipotermia. Estaba tirado en la nieve, inconsciente. Si un estudiante no me hubiera encontrado, habría muerto allí mismo. Al despertar, miré al techo del hospital y pensé, esto es todo. Vas a morir así, George. Solo, borracho, sin nadie que te guíe al final. Sus ojos ahora reflejaban una determinación frágil pero inconfundible. No fue fácil. Los primeros meses fueron un infierno. Temblaba tanto que pensé que me desmoronaría. Pero lo superé día a día, hora a hora. Michael esbozó una leve sonrisa, un gesto de genuino respeto. Es todo un logro, dijo. George negó con la cabeza, como si restara importancia a la hazaña. Un logro que llegó demasiado tarde. La vida que destruí no volverá. Y aún sobrio, sigo siendo lo que ves. Un anciano sin hogar, sin familia, sin futuro. Sus dedos ásperos rodeaban el borde de la taza. Lo peor no es dormir en la calle ni pasar hambre. Lo peor es cuando la gente te mira como si fueras invisible. O cuando te miran con asco. Como ese hombre de allá, dijo sutilmente señalando al señor Taylor, que seguía observando desde la distancia. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro curtido de George, dejando rastros en la mugre acumulada. Lo perdí todo. Y aunque intento aferrarme a algo de dignidad, siguen tratándome como basura. Su voz se quebró por completo entonces, décadas de dolor y arrepentimiento lo inundaron, una confesión tan simple pero devastadora. Michael extendió la mano y tocó el brazo de George, un gesto simple, pero que llevaba el peso del reconocimiento, del valor humano. Mereces más, dijo Michael con voz firme pero amable. Todos merecen más. George miró la mano de Michael en su brazo. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie lo tocaba sin apartarlo? Aún no es tarde, George, continuó Michael. Nunca es tarde para empezar de nuevo a esta edad. A estas alturas. George negó con la cabeza, escéptico. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Quizás no de la misma manera, respondió Michael. Pero siempre hay otra manera de cruzar el río. George sonrió con tristeza, admirando el optimismo del hombre. ¿Sabes qué es lo que más duele?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Sin saber si Sarah todavía piensa en mí, si recuerda al padre que fui antes de que todo se derrumbara. Michael permaneció en silencio, simplemente escuchando. Conservo una foto de ella, George siguió rebuscando en uno de los bolsillos interiores de su abrigo desgastado. Lo único que nunca vendí ni perdí. Sacó una fotografía doblada y desgastada, protegida por una funda de plástico improvisada hecha con una bolsa de supermercado. Con un cuidado casi reverente, la abrió.
En la mesa, una niña de unos 10 años sonreía a la cámara, con el cabello castaño recogido en una trenza lateral y los ojos brillantes de alegría infantil. A su lado, un hombre más joven, el mismísimo George, casi irreconocible, bien afeitado y con una sonrisa que irradiaba orgullo paternal. Era el día de su cumpleaños, explicó George con la voz entrecortada por la emoción. Acabábamos de regalarle una bicicleta roja. Le encantaba. Mako miró la foto, viendo no solo la imagen descolorida, sino también la distancia entre el hombre que George había sido y el que ahora tenía frente a él. La familia es importante, dijo Mako después de unos momentos. Más importante que cualquier otra cosa. George asintió, guardando con cuidado la foto en su escondite seguro cerca de su corazón. Por eso nunca intenté encontrarlos de nuevo, dijo. Construyeron una nueva vida, una mejor, sin la sombra de mi fracaso. Un ataque de tos interrumpió sus palabras, una tos seca y profunda que sacudió su frágil cuerpo. Mako le ofreció un vaso de agua, que George aceptó agradecido. ¿Estás bien?, preguntó Mako con una clara preocupación en la voz. George bebió el agua lentamente, intentando calmar la tos que le desgarraba el pecho. En realidad, dijo cuando por fin pudo hablar, con la voz más ronca que antes, hay una cosa más que necesito decirte. Sus ojos se encontraron con los de Mako, y en ellos había una mezcla de resignación y miedo, la clase de mirada que guarda un secreto demasiado pesado para soportarlo solo por mucho tiempo. El silencio que siguió a las palabras de George fue más denso que todas las confesiones anteriores juntas. Michael Jordan se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el hombre que acababa de compartir las ruinas de una vida destruida por sus propias manos. Había algo más, algo que la tos persistente y la mirada resignada de George ya empezaban a revelar. ¿Qué necesitas decirme, George?, preguntó Michael, con su voz tranquila contrastando con la tensión que ahora reinaba entre ellos. George respiró hondo, el aire le raspaba dolorosamente la garganta. Su mano temblorosa se llevó la mano al pecho como si intentara contener algo que crecía en su interior. Cáncer de pulmón, dijo finalmente, y las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Etapa 4 terminal. Las últimas migajas de pan en la mesa parecieron congelarse en el tiempo. Los sonidos de la panadería se desvanecieron para Mako, quien miró a George con una mezcla de sorpresa y compasión. Los médicos de la clínica de beneficencia me examinaron hace 3 semanas, continuó George, con la voz ahora ronca. No pueden hacer mucho, dijeron. Solo me quedan unos meses, como mucho. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Mako. No fue solo la noticia en sí, sino la forma en que George la dio, con la misma resignación de quien ha aceptado otro golpe en una vida marcada por incontables puñetazos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Mako, con la voz delatando la emoción que intentaba contener. George se encogió de hombros, un gesto apenas perceptible. No parecía importante, solo otro triste capítulo de una historia sin final feliz. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Pero después de todo lo que hiciste por mí hoy, sentí que debía ser sincero. Mako se pasó una mano por la cara, intentando procesar la devastadora información en su mente. La imagen de George muriendo solo en una acera fría sin nadie que le tomara la mano era insoportable. ¿Sientes dolor?, preguntó Mako con voz más firme. A veces. Nada que no pueda soportar. Mako notó cómo los dedos de George presionaban sutilmente su pecho mientras hablaba. Mentía sobre el dolor, era obvio. Y no hay tratamiento, no hay opciones, insistió Mako. George negó con la cabeza. No para alguien como yo. Sin seguro médico, sin dinero, sin nada. Por un instante, Michael Jordan, el hombre que lo había logrado todo, que había superado todos los obstáculos de su carrera, se sintió completamente impotente. Toda su fama, todo su dinero, toda su influencia, parecían insignificantes ante la despiadada sentencia que se cernía sobre George. Pero sabes, continuó George, con una luz diferente brillando en sus ojos cansados, antes de verte hoy, lo había aceptado. Acepté que moriría solo.
¿Qué era el precio a pagar por mis errores? Hizo una pausa, pasando los dedos por la fotografía aún visible en el bolsillo de su abrigo. Pero ahora tengo un último deseo. Sus palabras salieron, entrecortadas por la emoción que intentaba contener. Antes de irme de este mundo, solo quiero ver a mi familia una vez más. Pedirles perdón. Decirles que nunca dejé de amarlos. Ver a Marta y a Sara sería mi mayor alegría. El impacto de esas palabras impactó a Mako como un rayo. No era solo un hombre que se enfrentaba a la muerte. Era un padre, un esposo que buscaba redención mientras las arenas del reloj se desvanecían sin piedad. En ese instante, algo cambió en la mirada de Michael Jordan. La misma determinación que lo había impulsado a superar a cada oponente en la cancha. Ahora ardía de nuevo con renovada intensidad. George, dijo, extendiéndose sobre la mesa y agarrando firmemente el brazo del hombre. Voy a ayudarte. La expresión de George reflejaba más incredulidad que esperanza. No tienes por qué compadecerte de mí. Ya has hecho más de lo que nadie haría. No es lástima, respondió Michael, con un tono ahora lleno de una certeza inquebrantable. Es lo que cualquier ser humano haría por otro. Y empezamos ahora mismo. Michael sacó su teléfono del bolsillo e hizo algunas llamadas rápidas. George observó, confundido, cómo el exjugador hablaba de alojamiento, consultas médicas e investigaciones privadas. Al terminar las llamadas, Mako se volvió hacia el señor Taylor, que observaba la escena con una mezcla de asombro e incomodidad, pidió la cuenta, por favor, Mako con voz firme, sin dejar lugar a discusión. El señor Taylor tragó saliva con dificultad. Señor Jordan, no es necesario. Esta comida corre por cuenta de la casa. Mako sonrió, pero su mirada permaneció seria. Insisto, dijo, sacando unos billetes de $100 de su billetera. Puso el dinero en el mostrador, mucho más que el costo de la comida. Y quiero que sepa que el respeto no tiene precio, señor Taylor. Todo ser humano merece ser tratado con dignidad, sin importar su apariencia o circunstancias. El silencio en la panadería era palpable. Las palabras de Mako resonaron por la sala, conmoviendo a todos los presentes. Afuera, un elegante coche negro se detuvo y el conductor se apeó rápidamente para abrir la puerta. Vamos, George, dijo Mako, poniéndole una mano en el hombro. Tenemos mucho que hacer. Mientras caminaban hacia la salida, alguien empezó a aplaudir. Pronto, toda la panadería aplaudió, no solo a la leyenda del baloncesto, sino también al acto de humanidad que acababan de presenciar. El señor Theodore permaneció tras el mostrador, con los billetes de $100 aún intactos frente a él, una valiosa lección aprendida, una que había costado mucho más que dinero. George subió al coche de lujo aturdido, incapaz de procesar el repentino giro que había dado su vida. Mako lo siguió y el vehículo arrancó sin problemas, dejando atrás una panadería que jamás volvería a ser la misma. Esa noche, por primera vez en años, George durmió en una cama de verdad en la habitación de un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. El contraste entre las suaves sábanas y la dureza de las aceras en las que había dormido las últimas semanas era tan marcado que apenas podía cerrar los ojos. Tumbado en la oscuridad, contemplando el techo impecablemente blanco, se permitió algo que había negado durante mucho tiempo, un tenue rayo de esperanza. A la mañana siguiente, Mako regresó con ropa nueva, documentos y un plan. Al entrar en la habitación, encontró a George sentado en el borde de la cama, contemplando la ciudad por la ventana, como quien observa un mundo al que ya no pertenece. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mako. Como un impostor, George respondió con una sonrisa triste. Como si le hubiera robado la vida a alguien por una noche. Mako colocó las bolsas sobre la cama. A partir de hoy, reconstruirás tu vida hasta que te dure, dijo. Y empieza con esto. Dentro de las bolsas había ropa sencilla pero de alta calidad, pantalones, camisas, un abrigo para el frío, zapatos y hasta un reloj modesto. No puedo aceptar esto.
Tú sí puedes y lo harás, interrumpió Mako. Considéralo un préstamo si eso te tranquiliza. George sonrió, sabiendo que ambos comprendían la imposibilidad de cualquier reembolso. Y hay más, continuó Mako, entregándole un juego de llaves y un documento. Te alquilé un apartamento pequeño. Nada lujoso, pero limpio, seguro y cerca del centro médico donde tendrás tus citas. A George se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué?, preguntó con voz apenas audible. ¿Por qué hacer todo esto por un desconocido? Michael se sentó a su lado en la cama, los dos hombres ahora uno al lado del otro, mirando la ciudad por la ventana. Porque nadie es realmente un desconocido, George. Todos formamos parte del mismo viaje. Algunos tienen más suerte en el camino, otros enfrentan más tormentas. Pero al final, todos necesitamos una mano en la que apoyarnos cuando caemos. Unas horas después, Mako dejó a George en su nuevo apartamento, un lugar pequeño pero acogedor con sala, dormitorio, baño y cocina. Era sencillo, pero comparado con la calle, parecía un palacio. Descansa un poco, dijo Mako antes de irse. Te recogeré mañana temprano. Tenemos una larga lista de citas. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para George. Primero, una batería completa de pruebas en el mejor hospital de la ciudad. Médicos que normalmente solo atendían a la élite ahora examinaban cada centímetro de su cuerpo. Debilitado por la vida en la calle y la enfermedad, la confirmación llegó sin sorpresa: cáncer de pulmón en etapa avanzada con metástasis en zonas adyacentes. El pronóstico era desalentador, de 3 a 6 meses con un deterioro progresivo e inevitable. Pero entonces, como un rayo de luz en un cielo tormentoso, surgió una posibilidad. Existe un tratamiento experimental, explicó el doctor. Rodríguez, uno de los principales oncólogos del país, fue contratado por Mako para evaluar el caso. Es una combinación de inmunoterapia avanzada con un nuevo tipo de radioterapia dirigida. No puedo prometer una cura. Sería irresponsable. Pero en casos similares hemos visto remisiones significativas y una vida más larga y de calidad. George miró al médico como si hablara en otro idioma. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Mako directamente. El médico dudó un momento, ajustándose las gafas. Es un protocolo experimental que no cubre el seguro. Estamos hablando de aproximadamente 700,000 pesos para el ciclo completo de tratamiento. George se atragantó con su propia saliva, un ataque de tos se apoderó de su frágil cuerpo. Es absolutamente imposible, empezó a decir en cuanto recuperó el aliento. ¿Cuándo podemos empezar?, interrumpió Mako con voz firme y decidida. El doctor Rodríguez pareció sorprendido por un momento, pero pronto recuperó su profesionalismo. Podemos empezar los preparativos de inmediato. El primer ciclo podría empezar en 3 días. Excelente, respondió Mako, poniéndose de pie y extendiendo la mano para cerrar el trato. Más tarde, en el coche, de vuelta al apartamento, George quedó en shock. No puedes hacer esto, dijo con la voz temblorosa por la emoción. Es demasiado dinero. Mako mantuvo la vista fija en la carretera, con una leve sonrisa en los labios. George, ¿sabes cuánto he ganado solo con mi contrato con Nike a lo largo de los años? George negó con la cabeza. Más de $1,000 millones, continuó Mako, sin contar otros negocios, inversiones y proyectos empresariales. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que trabajaste duro y te mereces cada centavo? Adivinó George. Significa que he sido bendecido inmensamente. Y esas bendiciones no estaban destinadas a quedarse en cuentas bancarias. Estaban destinadas a marcar la diferencia. Michael estacionó el auto frente al edificio donde ahora vivía George. El dinero es solo un número, George. Pero el tiempo lo es todo. Y si puedo darle más tiempo, aunque sean solo unos meses más, bueno, es la mejor inversión que he hecho. En los días siguientes, mientras George se preparaba para comenzar el tratamiento experimental, Mako trabajaba en otro frente, quizás el más desafiante de todos.
En su oficina, rodeado de teléfonos y computadoras, un equipo de investigadores privados revisaba bases de datos, registros públicos y redes sociales. ¿La misión? Encontrar a Marta y Sarah, la familia que George había perdido. Señor Jordan, dijo uno de los investigadores, entrando en la habitación con una carpeta. Creo que las encontramos. Michael abrió la carpeta con cuidado, como quien manipula un tesoro frágil. Allí estaban, fotos recientes de Marta, ahora con canas, pero con la misma mirada dulce de la foto que George había guardado. Y Sarah, ya no es la chica de la bicicleta roja, sino una mujer adulta que trabaja como enfermera en un hospital universitario de Colorado. ¿Estás completamente segura de que son ellos?, preguntó Michael. Completamente segura. Martha Wilson, ahora Martha Campbell, tras casarse con Thomas Campbell, dentista. Llevan 12 años viviendo en Denver. Sarah se graduó de enfermería hace 3 años y trabaja en el Hospital Denver Memorial. Michael asintió, absorbiendo cada detalle. ¿Y cómo reaccionaron cuando los contactaste? El investigador dudó. Bueno, no hicimos contacto directo. Pensamos que sería mejor que te encargaras de eso personalmente, considerando lo delicada que es la situación. Michael asintió, comprensivo, consciente de la responsabilidad que recaía sobre él. No se trataba solo de localizar personas. Se trataba de reconstruir puentes quemados por el tiempo y el dolor. A la mañana siguiente, George comenzó su tratamiento. El procedimiento fue agotador. Horas conectado a máquinas, sustancias poderosas corriendo por sus venas, luchando contra un enemigo invisible que se había apoderado de sus pulmones. Michael estuvo allí, sentado a su lado durante toda la primera sesión, tomándole la mano cuando el dolor se volvió casi insoportable, contándole historias de sus victorias en la cancha. No es por presumir, sino para distraer a George de los efectos secundarios que ya empezaban a notarse. ¿Sabes lo que pienso?, dijo George en un momento dado, con la voz débil. ¿Qué? ¿Qué tal vez? Quizás no merezco todo esto. Michael apretó su mano con más fuerza. Esto no se trata de merecerlo, George. Si tan solo tuviéramos lo que merecemos en esta vida, bueno, probablemente todos estaríamos en problemas. Después de la primera semana de tratamiento, los efectos secundarios afectaron a George con toda su fuerza. Perdió los pocos cabellos que aún le quedaban, su piel adquirió un tono aún más pálido y su cuerpo, ya de por sí delgado, parecía marchitarse cada día más. Pero también ocurrió algo inesperado. Una pequeña llama de esperanza comenzó a crecer en su pecho. No era solo el tratamiento en sí, sino todo lo que lo rodeaba ahora. Un techo, comidas regulares, el cuidado de médicos y enfermeras, y sobre todo, la inesperada amistad de Michael Jordan. En las noches en que el dolor no lo dejaba dormir, George miraba por la ventana de su pequeño apartamento y se permitía soñar. Soñaba con unos años más de vida, soñaba con la redención, soñaba con lo imposible, reunirse con su familia. Lo que no sabía era que, mientras luchaba contra el cáncer, Michael libraba su propia batalla. Una batalla de palabras, de persuasión, de reconstruir la confianza. A la tercera semana de comenzar el tratamiento, Michael hizo un viaje rápido a Denver. Sentado en un café cerca del hospital donde trabajaba Sarah, esperaba nervioso. No era común que Michael Jordan se sintiera nervioso. Había afrontado los momentos más cruciales de los campeonatos con la serenidad de un monje. Pero ahora le sudaban las manos. La puerta del café se abrió y entraron 2 mujeres. La mayor, de cabello castaño con canas, tenía una mirada cautelosa. El más joven, con rasgos que se parecían vagamente al rostro de George, parecía una mezcla de curiosidad y aprensión. Michael se levantó, señalando la mesa. La señora Campbell, señora Wilson, gracias por venir. Martha Campbell, antes Martha Wilson, permanecía rígida, aferrándose a su bolso como si buscara fuerza en él. Señor Jordan, con el debido respeto, todavía no entiendo por qué alguien como usted estaría interesado en conocernos y qué tiene esto que ver con George.
La forma en que pronunciaba el nombre de su exmarido cargaba décadas de dolor. Sarah, sentada junto a su madre, mantenía la mirada baja, estudiando la mesa como si albergara algo de gran interés. Conocí a George hace unas semanas, comenzó Michael, eligiendo sus palabras con cuidado en circunstancias difíciles. ¿Está en la cárcel?, preguntó Marta sin rodeos. ¿Por eso estás aquí? ¿Te mandó a pedir fianza o algo así? La amargura en su voz era palpable. Michael negó con la cabeza. No, nada de eso. George está enfermo. Muy enfermo. Por primera vez, Sarah levantó la vista y se encontró con la mirada de Michael. ¿Qué tipo de enfermedad?, preguntó, con su tono de enfermera profesional eclipsando por un momento el de una hija dolida. Cáncer de pulmón terminal. Etapa 4. Está en un tratamiento experimental. Pero Michael no necesitaba terminarlo. Sarah, con su formación médica, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz más suave. Con tratamiento, quizá 1 año. Con suerte. Sin ella, unos meses. Marta cerró los ojos un momento, como si procesara la información. Cuando los abrió de nuevo, brillaban lágrimas contenidas. ¿Por qué viniste con nosotros? ¿Qué quiere? Michael respiró hondo. No sabe que estoy aquí. Él no sabe que te encontré. Michael hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. George lo perdió todo. Su carrera, su casa, su salud. Pero la pérdida que más lo atormenta eres tú. Marta soltó una risa amarga. Bueno, tuvo 15 años para buscarnos, para intentar arreglar las cosas, para demostrar que le importaba. Pero eligió el biberón. Mamá, interrumpió Sarah, poniendo una mano en el brazo de su madre. No, Sarah. Eras demasiado joven para recordarlo todo. El maltrato verbal, las promesas incumplidas, el dinero que desapareció. Michael asintió, comprendiendo el dolor de esa mujer. No estoy aquí para defender las acciones de George, señora Campbell. Él tampoco los defiende. Sé que les causó un dolor indescriptible. Entonces, ¿por qué?, insistió Marta. Porque estoy sentada frente a 2 personas extraordinarias que lograron reconstruir sus vidas tras una gran tormenta. Y ahora tengo la oportunidad de pedirles un último acto de compasión extraordinaria. Sarah se secó una lágrima silenciosa. Está sobrio, continuó Michael. Lleva 2 años. Ni una gota. Viviendo en la calle, pasando hambre, pero sobrio. Marta negó con la cabeza. Ya había oído esa promesa antes. Demasiadas veces. Esta vez es verdad, insistió Michael. Y nunca dejó de amarte. Lo único que lleva consigo, además de la ropa que lleva puesta, es una foto de ustedes 2. Una foto del cumpleaños de Sarah, cuando le regalaron la bici roja. Sarah abrió mucho los ojos. Todavía conserva esa foto. Michael asintió, guardada en plástico cerca de su corazón. Es su único tesoro. Un silencio denso se apoderó de la mesa. Marta miró por la ventana, absorta en sus pensamientos. Sarah se observó las manos, ahora temblorosas. ¿Qué pide exactamente, señor Jordan?, preguntó Marta finalmente. Una reunión. Solo eso. Una oportunidad para que George diga lo que necesita decir antes de que sea demasiado tarde. Sarah miró a su madre con una súplica silenciosa en los ojos. No puedo, dijo Marta con voz temblorosa. Pasé años construyendo una nueva vida, dejando atrás ese dolor. No puedo reabrir esas heridas. Michael asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Y respeto tu decisión. Luego se volvió hacia Sarah. ¿Y tú? Sarah se mordió el labio, visiblemente desgarrada. Y, no lo sé. Necesito pensar. Michael sacó una tarjeta de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Mi número personal está aquí. Si cambia de opinión, por favor, avíseme.
George no tiene mucho tiempo. Se levantó, dejando unos billetes para pagar el café sin tocar. Gracias por venir. Sé que no fue fácil. Mientras se dirigía a la puerta, oyó la voz de Sarah detrás de él. Señor. ¿Jordan? Se dio la vuelta. ¿De verdad lo siente?, preguntó ella, con la voz tan baja como la de la niña de la bicicleta roja. Michael la miró directamente a los ojos. Lo siento mucho, Sarah. Está en paz con el hecho de que destruyó su propia vida. Lo que le atormenta es pensar que también destruyó la tuya. Sarah asintió lentamente, asimilando esas palabras. Michael salió del café, con el peso del fracaso sobre sus hombros. Por primera vez en su misión de ayudar a George, se había topado con un obstáculo que tal vez no podría superar. Al regresar a la ciudad al día siguiente, encontró a George más pálido, más débil, pero con una luz diferente en la mirada. Los primeros resultados del tratamiento mostraron una leve reducción del tamaño del tumor principal. Los médicos dicen que es una buena señal, explicó George, sentado en su sillón junto a la ventana. No significa una cura. Pero significa tiempo. Michael sonrió, intentando ocultar la decepción de su viaje a Denver. Solo necesitamos tiempo ahora. George observó el rostro de Michael un instante. Pareces preocupado. ¿Pasó algo mientras no estabas? Michael dudó. ¿Debería contarle a George sobre su encuentro con Marta y Sarah? ¿Sobre el rechazo? ¿Sobre la pequeña semilla de posibilidad plantada en el corazón de Sarah? Nada importante, respondió finalmente. Solo algunos asuntos que necesitaban atención. George asintió, aceptando la explicación. ¿Sabes? Dijo, mirando por la ventana el cielo del atardecer, antes de conocerte, no le tenía miedo a la muerte. Incluso me sentí aliviado. Pero ahora. ¿Y ahora qué? Preguntó Michael. Ahora tengo miedo de irme sin completar mi misión. Sin volver a ver a Marta y a Sarah sin decirles cuánto lo siento. Cuánto las quiero. Michael tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. No te rindas todavía, George. Los milagros ocurren a diario. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, el teléfono de Michael sonó a un número desconocido. ¿Hola? ¿Señor Jordan? La voz vacilante al otro lado era joven y femenina. Sí. ¿Quién habla? Una pausa, un suspiro. Esta es Sarah. Sarah Wilson. Yo. Cambié de opinión. Quiero ver a mi padre. Lo entiendo, dijo Michael en voz baja. No quiero que se vaya sin que yo diga lo que tengo que decir. Sarah respiró hondo. Quiero verlo. Necesito verlo. Haré que mi personal te recoja enseguida. Poco después, su asistente personal ya había organizado todo para que Sarah conociera a George en el hospital. George se sometía a otra sesión del tratamiento experimental. Tenía los ojos cerrados y el rostro demacrado por el agotamiento. Las máquinas a su alrededor emitían pitidos constantes, monitoreando cada frágil latido. Michael observaba a través de la puerta de cristal. Durante las últimas semanas, se había convertido en una presencia constante. Los médicos y enfermeras ya lo conocían, no como la leyenda del baloncesto, sino como el hombre que nunca dejaba atrás a un amigo. El médico salió de la habitación y se acercó a Michael. ¿Cómo está respondiendo?, preguntó Jordan. Es demasiado pronto para saber si está funcionando. El tratamiento es agresivo, y dada su condición, el médico dudó. Solo puedo decir que está luchando. Michael asintió. George luchaba como lo había hecho toda su vida. Un hombre destrozado, pero no derrotado. 40 minutos después, Michael recibió un mensaje de su equipo. Sarah había llegado. Se dirigió al recibidor, donde encontró a la joven aún con parte de su uniforme de enfermera debajo de un abrigo de invierno. Sus ojos rojos revelaron que había llorado recientemente. ¿Sarah? Asintió nerviosamente. Señor.
Jordan, ¿cómo está? Físicamente distinto a como lo recuerdas, respondió Michael con sinceridad. Pero sigue siendo tu padre. Cuando entraron, George tenía los ojos cerrados. La quimioterapia le había quitado lo que le quedaba de pelo, y su rostro estaba aún más delgado que cuando Michael lo encontró. La sesión de tratamiento había terminado, y descansaba en un sueño intranquilo. George, llamó Michael suavemente, colocando una mano sobre el hombro de su amigo. Hay alguien aquí que quiere verte. George abrió los ojos lentamente, confundido, hasta que vio la figura junto a Michael. Por un instante, pareció no reconocer a la persona frente a él. Entonces abrió mucho los ojos. ¿Sarah? La palabra salió como un susurro áspero, apenas audible. Sarah se quedó paralizada. El hombre que tenía delante no se parecía en nada al padre fuerte que recordaba de su infancia. Le temblaban las manos al dar finalmente un paso al frente. ¿Papá? Michael retrocedió silenciosamente hacia la puerta, dándoles privacidad. George intentó incorporarse, pero no tuvo fuerzas. Sarah se acercó rápidamente, ayudándolo con la atención profesional de una enfermera, pero con manos temblorosas de emoción. Tú. Eres tan hermosa, dijo George con la voz entrecortada. Una mujer adulta. Ahora soy enfermera, papá, dijo ella, intentando sonreír mientras las lágrimas le corrían por la cara. Enfermera, repitió George con una leve sonrisa. Siempre tan cuidadosa con todos. El silencio que siguió estaba cargado de años de ausencia, de palabras no dichas, de cumpleaños perdidos y navidades vacías. Lo siento, empezó, pero Sarah negó con la cabeza. Ahora no, susurró. Ahora mismo solo quiero estar aquí. Se inclinó hacia adelante y, vacilante al principio, abrazó a su padre con ternura, con cuidado de no lastimar su frágil cuerpo. George cerró los ojos, absorbiendo un momento que jamás creyó que volvería a vivir. Te quiero, papá, dijo Sarah, entre sollozos. A pesar de todo, nunca dejé de amarte. George no pudo responder. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía la mano de su hija como si fuera su único vínculo con la vida. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Michael entró primero, seguido de Marta. George miró más allá de Sarah y la vio de pie en la puerta. Sus ojos se fijaron de inmediato en el anillo de oro que llevaba en la mano izquierda, un silencioso recordatorio de que la vida había continuado sin él. Marta. El nombre le salió como una plegaria. Marta dudó al entrar, como si estuviera cobrando valor. Sarah se giró hacia su madre, todavía de la mano de su padre. Michael Jordan tocó suavemente el hombro de Marta. Te daré un poco de privacidad, dijo, preparándose para irse. No. Marta finalmente habló. Quédate, por favor. Si no fuera por ti. No terminó la frase, pero el significado era claro. Si no fuera por Michael, nunca habrían tenido esta última oportunidad. Marta se acercó a la cama, cada paso cargado de recuerdos, algunos alegres, otros demasiado dolorosos para revivirlos. Hola, George, dijo en voz baja. Te ves hermosa, respondió, con la voz apenas audible. Un silencio denso llenó la habitación. Años de dolor, decepción y sufrimiento condensados en un solo instante. Parece que te casaste de nuevo, dijo George, mirando el anillo. Marta asintió. Hace 5 años. Es un buen hombre, George. Profesor de historia. Me alegro, dijo George, y lo más sorprendente fue que lo decía en serio. Mereces ser feliz. Marta miró a Sarah, que seguía de la mano de su padre, y luego a George, el hombre que una vez había sido el centro de su vida. George, yo. Ella. Empezó, pero las palabras le resultaron insuficientes. No necesitas decir nada, la interrumpió. Soy yo quien necesita hablar. George intentó incorporarse de nuevo, y esta vez Sarah y Marta lo ayudaron, una a cada lado de la cama. Mírame, dijo, con la voz un poco más fuerte.
Me estoy muriendo, y esto me ha dado claridad. Por primera vez en muchos años, veo las cosas como realmente son. Respiró hondo, cada movimiento de su pecho era visiblemente tenso. Te pido perdón. Quiero morir en paz. Su voz se quebró. Solo quería decirte que siempre has sido mi vida, incluso cuando estaba demasiado perdido para verlo. Marta fue la primera en moverse. Inclinándose hacia adelante, abrazó al hombre que una vez había amado más que a nada. Te perdono, George, le susurró al oído. He cargado con este dolor durante demasiado tiempo. Sarah se unió al abrazo, formando un círculo que pareció detener el tiempo. Te perdonamos, papá, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Michael Jordan observaba la escena desde la puerta, con los ojos empañados. De todos sus logros, todas las victorias y trofeos, pocas cosas lo habían conmovido tanto como este momento de pura redención humana. Fue entonces cuando sucedió. El monitor cardíaco junto a la cama empezó a pitar con una alarma aguda. George, aún envuelto en el abrazo de Marta y Sarah, se quedó rígido de repente, con los ojos bien abiertos y luego cerrados. Su cuerpo se desplomó entre ellos. Papá. Llamó Sarah, con pánico en la voz. Papá. Marta retrocedió, horrorizada. George. Michael corrió al pasillo, gritando pidiendo ayuda. En segundos, el equipo médico irrumpió en la habitación, apartando a Sarah y Marta. Sufre un paro cardíaco. Uno de los médicos gritó e inició de inmediato las maniobras de reanimación. Sarah, con su formación de enfermería, sabía exactamente lo que estaba sucediendo, lo que lo hacía aún más aterrador. Por favor, sálvenlo. Ella suplicó. Mientras Martha la sostenía, Michael lo sacó de la habitación mientras los médicos trabajaban frenéticamente para revivir a George. En el pasillo, los minutos se arrastraban como horas. Sarah lloraba en brazos de su madre mientras Michael caminaba de un lado a otro, sintiéndose completamente impotente, una sensación inusual para un hombre acostumbrado a controlar su destino. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el médico salió de la habitación. Tenía el rostro serio. Logramos estabilizarlo, pero la situación es crítica, informó. Su corazón se paró por casi 2 minutos. Necesitamos mantenerlo bajo observación intensiva. ¿Está? ¿Sobrevivirá?, preguntó Marta. El médico dudó. Actualmente, está en coma. No puedo prometer nada, pero haremos todo lo posible. Sarah se cubrió la cara con las manos. Acabamos de encontrarlo. No podemos perderlo ahora. Michael le puso una mano en el hombro. Es un luchador, Sarah. Lo he visto en él desde el primer día. Los días se convirtieron en semanas. George permaneció en coma, con máquinas respirando por él. Sarah prácticamente se mudó al hospital, dividiendo su tiempo entre atender a otros pacientes durante su turno y velar junto a su padre en sus horas libres. Marta venía todos los días después del trabajo, a veces acompañada por su actual esposo, quien, sorprendentemente, ofreció apoyo no solo a su esposa, sino también a Sarah. Michael Jordan, a pesar de su apretada agenda, visitaba a George a diario. A veces se quedaba solo unos minutos, otras horas, hablando con el hombre inconsciente sobre baloncesto, sobre la vida, sobre segundas oportunidades. Fue una tarde cualquiera, 7 días después del colapso, cuando Michael se sentó solo en la habitación, recordando su primer campeonato con los Bulls. Y nadie creía que pudiéramos lograrlo. Pero siempre lo supe, dijo, sentado junto a la cama. A veces hay que creer cuando nadie más lo hace. Fue entonces cuando notó un movimiento sutil. Los dedos de George temblaron levemente. Michael se inclinó hacia adelante, sin atreverse a respirar. George. Los ojos de George parpadearon, luchando por abrirse. Cuando por fin lo logró, su mirada estaba desenfocada. Confundido. ¿Yo, Michael? La palabra salió como un susurro. Michael presionó el botón de emergencia y le tomó la mano a George. Estoy aquí, amigo.
Has vuelto. Los médicos entraron a toda prisa en la habitación, sorprendidos y con un optimismo cauteloso por el despertar de George. Llamaron a Sarah, que estaba abajo tomando café, de inmediato. Cuando entró corriendo y vio los ojos de su padre abiertos, un sollozo de alivio escapó de su garganta. «Papá». George giró lentamente la cabeza hacia la voz de su hija, con una leve sonrisa formándose en sus labios secos. «Mi niña». Los días siguientes estuvieron marcados por un progreso lento pero constante. George volvió a respirar por sí solo. Su voz, aún débil, cobraba fuerza con cada día que pasaba. Sarah adaptó su horario para estar a su lado en el hospital y Marta acudía siempre que podía. Michael se aseguró de que George tuviera acceso a los mejores médicos y continuó con el tratamiento experimental. Lo que empezó como un acto de compasión se había convertido en una misión personal, ver a George recuperarse. Pasaron 3 meses. El invierno dio paso a la primavera y entonces llegó el día de las nuevas pruebas. La hora de la verdad. George se sentó nervioso en su cama de hospital. Sarah le cogió una mano y Marta la otra. Michael estaba de pie junto a la ventana. El médico entró con una carpeta en la mano y una sonrisa que intentó disimular. «Bueno, George, tengo noticias», dijo abriendo la carpeta. «El tratamiento experimental». Hizo una pausa dramática. «Está funcionando mejor de lo que esperábamos». Sarah apretó la mano de su padre. «¿Qué significa eso, doctor?» «Significa que el cáncer ha retrocedido drásticamente. El tamaño del tumor se ha reducido casi un 80%. La sala quedó en silencio por un momento, como si nadie se atreviera a creerlo. ¿Estoy curado?», preguntó George, con la voz casi en un susurro. «Todavía no podemos usar esa palabra», respondió el médico con cautela. «Pero puedo decir con seguridad que no te vas a morir pronto, George. No si este tratamiento influye en algo». George miró a Sarah, luego a Marta y finalmente a Michael. Las lágrimas corrían por su rostro. «No voy a morir», repitió, como si estuviera probando las palabras. Sarah se arrojó a los brazos de su padre, sollozando de alegría. Marta se unió al abrazo, riendo y llorando a la vez. Michael Jordan observaba la escena con una amplia sonrisa en su rostro, habitualmente sereno. Había ganado campeonatos, batido récords, construido un imperio, pero nada se comparaba con la sensación de ver una familia restaurada, una vida salvada. 2 meses después, en un parque de la ciudad, George caminaba lentamente, todavía apoyándose en un bastón. El sol de la tarde iluminaba su rostro, coloreando sus mejillas, que antes estaban pálidas. Sarah caminaba a su lado, del brazo. Un poco más adelante, Marta jugaba al frisbee con su actual esposo, riendo como una adolescente. «Todavía no puedo creer que estemos todos aquí», dijo George, observando la escena. «Es extraño, ¿verdad?», respondió Sarah. «Cómo da vueltas la vida. Es aún más extraño pensar que todo empezó con un café en la panadería». Un coche negro se detuvo cerca del parque. Michael Jordan salió del asiento trasero, vestido de forma informal, con gafas de sol que ocultaban parcialmente su famoso rostro. Cuando George lo vio, se le iluminó el rostro. Michael Jordan se acercó y saludó a Sarah con un beso en la mejilla antes de estrecharle la mano a George, un apretón que se convirtió en un fuerte abrazo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Michael. «Cada día mejor», respondió George, dándose un ligero golpecito en el pecho. «Los médicos dicen que estoy respondiendo mejor que cualquier otro paciente del programa». «Claro que sí. Eres muy duro, George». Caminan juntos por el parque, hablando como viejos amigos. Cuando llegaron a un banco bajo un árbol frondoso, Michael miró su reloj. «Tengo que irme. Reunión en Chicago mañana temprano». George asintió, comprendiendo. «Michael, no sé cómo agradecerte todo». Michael negó con la cabeza. «No hace falta. Solo prométeme que seguirás luchando». «Lo haré. Por mi hija, por mí.
por la segunda oportunidad que nunca pensé que tendría. Los dos hombres se abrazaron una vez más, un abrazo fuerte y lleno de significado. Me mantendré en contacto, prometió Michael antes de irse. George lo vio alejarse y luego miró a Sarah, quien se había unido a su madre y su padrastro para jugar al frisbee. Ella lo saludó con una sonrisa radiante. George aceptó su silenciosa invitación y empezó a caminar hacia ellos, con pasos más firmes que en años. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el parque, marcando el final de otro día, un día que George Mellor jamás esperó vivir. Un día de gracia. George entró en esa panadería destrozado, pero salió con alguien que vio su valor. A veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. Comenta abajo. ¿Qué te pareció el gesto de Michael Jordan para ayudar a las personas sin hogar? George, tu apoyo marca la diferencia.